Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio diseñado para que conversemos un poco acerca de cómo nos sobreponemos al fracaso, cómo enfrentamos esas adversidades que muchas veces se nos presentan inesperadamente y que nos abruman. Mi nombre es Manuela Kirama y estoy en compañía de Edwin, que es el que nos va a acompañar, y también estamos en compañía de dos invitados que van a representar dos vertientes muy importantes para darle respuesta precisamente a este interrogante. Está con nosotros Tatiana Gómez. Ella es deportista, jugadora de Ultimate, estudiante, y nos va a hablar un poco de cómo afronta precisamente esas adversidades desde el deporte. Tatiana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí y de verdad, muchas gracias. También vamos a abordar el tema desde el emprendimiento, un ámbito también muy fuerte que presenta como diferentes situaciones a lo largo de su desarrollo, y para eso nos acompaña Esteban Restrepo. Él es el creador de Books, la librería, es ingeniero, padre de familia y está con nosotros también acompañándonos. Gracias por la invitación. Listo. Comenzamos pues con esta ronda y abordar este tema tan importante. Bueno, un gusto Manuela, un saludo para Esteban y un saludo también para Tatiana. Y bueno, la idea de este tema es que podamos reflexionar un poquito acerca de cómo nosotros en el día a día podemos sortear esas experiencias de fracaso a las que nos enfrentamos constantemente en nuestros proyectos, en nuestro quehacer cotidiano. Estamos en una sociedad que nos presenta varios imperativos, entre ellos el imperativo del éxito, el imperativo del progreso constante y también, digámoslo así, como esa posición frente al fracaso un poco reservada o un poco evitativa, una experiencia como el fracaso que constantemente, como lo decía hace algún momento, se hace muy presente en la vida de todos y en cada uno de los proyectos que nosotros desarrollamos. Yo quisiera iniciar esta conversación planteándoles a ustedes el siguiente interrogante y es pensar sobre aquellas situaciones que tal vez devienen problemáticas, que tal vez devienen sobreexigentes en esos propósitos que ustedes tienen tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito del emprendimiento. ¿Cuáles serían esos aspectos, sí, que podrían afectar un poco la consecución de las metas que ustedes se plantean? Primero las damas. Yo creo que es más bien como plantear una prioridad, porque está el deporte y está el estudio. Porque iniciemos porque yo vengo del Valle, vengo con una beca que se llama Fundadores, estudio ingeniería agronómica, entonces como que esa es mi principal meta. De ahí parten como vertientes. Entonces como que mi segunda prioridad es el deporte, pero entonces también está como a qué le estoy apuntando yo desde el deporte. Entonces, digamos que este año pues se inicia con regionales en el primer semestre y en el segundo también es como ir a nacionales. Entonces uno le apunta desde regionales e ir a nacionales. Este año no se pudo, pero entonces también es como el apoyo desde las otras personas a lo que yo estoy abordando. Digamos, desde el deporte, el apoyo con el equipo, desde dónde vamos a mirar como ese fracaso de no poder ir a nacionales, pero entonces vamos a seguir como trabajando en eso. Y desde como el estudio también es como, bueno, yo que me estoy como planteando hacer y desde dónde puedo asumir la responsabilidad de, venga, vamos a hacer esto, vamos a mejorar con esto, pues porque también como que mis papás tratan de ir como, no, Tatiana, usted puede, pues tienes como todo nuestro apoyo, entonces como también desde la parte de mi familia he sido también muy apoyada. Bueno, a ver, cuando preguntabas, pues como ahorita que me invitaban al podcast, como hablando de fracaso, yo creo que, pues de pronto voy a ampliar un poquitico, pues como la respuesta a la pregunta. Eh, digamos que hay una cosa que a veces uno cree que es que el éxito es lo contrario a fracaso, es el éxito necesariamente. Y el éxito es algo que depende de demasiadas variables, pues uno conseguir o no.
yo creo pues que, digamos, por lo menos en mi definición de fracaso como principio de vida no tenía que ver, o sea, no tenía que ver que es que si quería lograr esto y no lo logré, entonces fracasé, sino tiene que ver, para mí el fracaso es lo contrario, hacer las cosas. Pues es decir, como que si uno se quiere, si, por ejemplo, que pasa mucho con el emprender, muchos de los, pues emprender creo que es un tema muy vocacional para los que usualmente pues sobrevivimos y nos, digamos que, y lo vemos como literalmente como un propósito de vida. Pero no necesariamente es que entonces si me lancé a emprender y no lo logré, entonces fracasé. Digo, pues para mí, pues como en el principio es como, si yo de verdad quiero hacer algo y no me atrevo a hacerlo, entonces ahí es que fracasé, porque ni siquiera pues lo intenté. Que es el caso, y yo no quería, pues cuando, digamos de alguna manera muy trascendental, yo no quería ser esa persona que a los 80 años, cuando fuera a evaluar su vida, dijera, madre, no fui capaz de hacerlo por X y Y cosa, pues como hay muchos pensamientos limitantes. Y yo creo que el primer salto pues en la vida de uno es como entender eso, no necesariamente uno en el deporte o en el emprendimiento o en la vida profesional siempre tiene que tener éxito. A veces uno también tiene altibajos y eso no significa fracasar. Creo que Nelson Mandela tenía una frase bonita que o, pues, o lo logro o aprendo algo, pues, pero en últimas no, pues él no tenía como una concepción de fracaso, sino de aprendizaje. Entonces, yo creo que también tiene mucho, pues, como que adelantándome, tiene que ver mucho con uno cómo aguantar el fracaso o el temor al fracaso. Creo que tiene que ver un poquito con eso, como con la mentalidad de uno, qué significa eso para uno, pues, y entonces creo que eso es un poquito como anticipándome a otras preguntas, como lo que me hace aguantar ese temor al fracaso. O sea, ustedes mencionan en estas respuestas ahí como entre líneas un asunto que tiene que ver mucho como con las presiones, y podríamos definir las presiones tanto internas, ¿sí? Las presiones propias del sujeto, como externas, ¿cierto? De las otras personas, de la familia, de los amigos, de los miembros del equipo, del entrenador o la entrenadora, de los miembros, por ejemplo, cuando se comparten sociedades en el emprendimiento, ¿cierto? ¿Cómo hacer con esas presiones? Porque es una cosa sobre la que no tenemos siempre el control, ¿cierto? Tal vez las presiones internas las podríamos como manejar un poco, entre comillas, pero también esas otras presiones del medio que están ahí martillando todo el tiempo, cómo poder lidiar con eso, ¿cierto? En un mundo tan competitivo como el de hoy. Yo creo que es desde asumir el rol. Una vez en un regionales, un chico de Evolution, que es como la parte masculina del equipo donde yo entreno, que se llama Revolution, nos dijo, cada uno tiene que asumir su rol, desde donde sepa que lo estás haciendo bien. Entonces es como apoderarse de eso. Cada persona tiene es como una ficha o una patica de una mesa. Entonces es como desde saber de dónde puedo como aportar. Y eso implica el reconocimiento pues también de las propias capacidades, supongo. Sí, así es, exactamente. Total, a ver, yo te cuento una anécdota que tiene que ver con las presiones externas. A ver, yo soy ingeniero, yo estudié en la Universidad de los Andes, después hice una maestría acá en finanzas en EAFID, quise ser banquero de inversión en algún momento, trabajé en el mundo corporativo más de 12 años, de manera muy exitosa, pues creo que probablemente yo ya era directivo de una empresa muy grande acá en Medellín a los 26 años, cuando todos mis pares tenían como 25 años más que yo. Ahí sentí un poquito como el síndrome del impostor, no como con temor al fracaso, sino al revés, como que yo sí me merezco todo esto que estoy recibiendo. Y en algún momento yo tenía desde hace muchos años, desde muy chiquito, como que yo quería emprender, yo no quería vivir pues, trabajando en una empresa grande toda la vida y demás. Claro, yo me casé,
Mi papá era pues, y mi familia eran los más orgullosos pues de mi vida ejecutiva y demás, y en algún momento yo le digo a mi esposa y a mi familia, vamos a montar una librería. Entonces, ¿estás loco? ¿Y quién lee en Colombia? Pues esto cómo se come, mira pues la vida, o sea, la carrera que has hecho tan importante a nivel profesional y ahora pues cómo la vas a abandonar por montar una librería, que no sonaba pues particularmente como el emprendimiento más sexy del mundo. Incluso amigos me decían que estaba loco porque quería montar una librería, pues ¿quién lee de nuevo? Pues y de nuevo, como que un poquito como con eso de que seguramente que en la medida que uno va creciendo va teniendo mucha más aversión al riesgo, ya cuando uno es más grande, pues a mí a los 25 me hablaban de tener una, no sé, una póliza, un seguro de vida, y un seguro de vida ¿para qué? Pues si me muero no pasa nada. Ya pues que tengo hija y esposa y negocio, y yo no tengo que tener un seguro de vida, porque pues si me pasa algo, no le puedo dar esto pues a los hijos. Entonces, claro, ahí hay una presión externa que me decía, hombre, debería jugarle a la segura y no ponerme a hacer cosas, pero de nuevo, yo creo que es como que a veces hay personas que tenemos como un llamado, un propósito superior a uno mismo y dice, pues, madre, pues yo quiero vivir mi vida, pues como que de verdad de una manera que me sienta muy orgulloso, pues el peor de los casos vuelvo a la vida corporativa y nada pasa, pues como que también que lo peor que puede pasar, pues en esto, y a veces dicen por ahí pues que a veces el 90 y pico% de las cosas que le generan ansiedad a uno son cosas que nunca van a pasar o nunca pasan, pues entonces no quiere decir que no haya otras que pasen, también hay otras que pasan, pero lo primero como con esos temas externos fue como de alguna manera era un poquito cabeciduro, como que ellos no saben lo que yo sé y como confiar que uno tenía otra idea, y entonces yo creo que como que en esos externos sí también como de alguna manera también como tú dices, como uno como jugar a un rol y decir venga, es que es lo que tengo que hacer, entonces que no es fácil, el que dirán, la mayoría de veces pues hay gente que queda bien traída por el que dirán. Sí, a mí me gustaría hacer algo, y algo que mencionaste atrás fue como desde dónde estoy viendo las cosas, ¿sí o qué? Entonces, como que en una salida de campo que hicimos a Flores, que fue en el Trigal, eso fue en Río Negro, decían, en la parte de post cosecha, estaba la parte de donde empacan las flores, en la buqueteadora, pues como que donde arman el ramo. Entonces a ellas les decían tiradoras de flores. Entonces se perdía como el 20% de la post cosecha. Entonces habían demasiadas flores regadas y les cambiaron el nombre y ahorita se llaman colocadoras. Y cuando yo vi fue como una flor en el suelo. Entonces como que se reduce dependiendo de dónde mires también como la situación. Y mi entrenador, que se llama Moore, nos dijo cuando llegó del Nacionales de Colombia, del Mundial, Colombia femenino quedó de segundos, pero ellos llevan un proceso y cada vez van avanzando más con todo el aprendizaje que van teniendo, y nos decían como, ¿desde dónde lo puedo ver yo? ¿Perdimos el oro o ganamos plata? Entonces es como también reconocer ese rol que estamos asumiendo de, venga, yo estoy haciendo un proceso, lo estoy haciendo bien, pero entonces gané plata, o sea, pude subir un poquito más. Entonces, ustedes introducen una noción muy interesante que tiene que ver con la suficiencia versus la insuficiencia, ¿cierto? Y que siento que también se pone muy en juego en esto que estamos conversando a propósito como de la experiencia de fracaso, ¿sí? Porque a veces intentamos establecer comparaciones, ¿cierto? Con otros emprendedores, por ejemplo, o con otros estudiantes, pasa mucho en la universidad, o con otros deportistas o con otros equipos, ¿cierto? Ellos logran, ellos pueden, ellos alcanzan, ellos son mejores, aprenden más fácil, tienen éxito en el negocio, en el emprendimiento que se han propuesto, ¿sí? Y a veces intentamos como ponernos la vara al nivel de ellos, pero descuidamos también mucho
digamos que la vara personal. Entonces también, ¿cómo pensar un poquito eso? ¿Qué decirle, por ejemplo, a las personas que, digamos, que están expuestas por su quehacer a experiencias que pueden devenir de éxito o de fracaso, pero que se dejan atrapar, ¿sí?, por la medida de suficiencia de otros y no tienen en cuenta la medida de suficiencia propia, que era un poco como lo que ustedes estaban nombrando? Uy, es que yo creo que esa es una parte fundamental, porque siempre cuando estoy así como encerrada en los pensamientos, como ya no puedo más, está como ese, venga, yo por qué no soy como tal persona que sí pudo sacar un 4,5 o un 5, y entonces está como esa frustración de, venga, yo lo pude hacer mejor, o porque si yo estudié toda la noche o me maté haciendo tal trabajo no pude sacar esta nota. Pero es también como, bueno, yo hago un ejercicio que me parece muy interesante, y es escribirlo. Entonces voy haciendo como un mapa mental de todas esas cosas como que me abruman en el día. Entonces empiezo como escribiendo en el día, como en la mañana me pasó esto y tengo tal situación, pero probablemente la puedo aclarar con esto. Pero entonces, si ya es como muy profundo, que necesito como ayuda o consejo, voy a psicología o le pregunto a mi mamá, porque una de las cosas como rituales que tengo en el día es como llamar a mis papás. Claro, hay una red de apoyo. Sí, exacto. Sí. Como establecer la red de apoyo, que también es como mis papás y mi hermana, que le tengo toda la confianza. Okay. Ven, las comparaciones, yo justo ayer lo hablaba con un emprendedor, creo que posiblemente desde afuera se pudiera percibir como de los más exitosos que ha habido en Medellín. Se levantó en la empresa, ellos levantaron algo así, un poquito más de $25 millones. Y en el mundo es muy normal las comparaciones, o sea, pero hay un problema. Pues yo antes de ser librero, pues antes de montar books, incluso trabajé muchos años en finanzas y trabajé muchos años en analítica de datos. Y hay un sesgo muy grande de cómo uno percibe el mundo, porque en últimas esos casos que uno ve súper exitosos son el outlier, pues es el 0.0001% de la gente lo que le pasa a eso. O sea, cuando la probabilidad de que uno pues montar una startup y levantar $25 millones es absurdamente baja, o ser uno pues James Rodríguez es absurdamente bajo. Incluso en el mundo en el que yo ya estoy ahora, que es el mundo pues de los libros, y ser escritor reconocido, vivir de escribir, es absurdamente bajo. O sea, mucha gente que escribe un libro llega a una librería jurando que ya voy a vivir de esto, y los escritores que viven en Colombia de escribir, creo que no son más de una docena, literalmente. Como muy contingente. Entonces, pero uno quiere ser Mario Mendoza, pues, o ser ese escritor que es. Entonces, de ahí esas comparaciones son muy peligrosas. Yo de toda la vida he sido deportista, pues de pronto no deportista de súper alto rendimiento, he sido futbolista, pues quise ser futbolista profesional en algún momento, pues cuando tenía 16 años, y fui en una convocatoria pues del Nacional y dije, no, acá hay otra gente de otro nivel. Me encanta trotar, pues he hecho CrossFit, y como que de alguna manera esa mentalidad competitiva me ha ayudado mucho en el mundo del emprendimiento también. Digamos, de alguna manera digo, como una mentalidad competitiva, no necesariamente frente al otro, sino frente a uno mismo. Pues como, bueno, listo, esto pues, en esto no lo lograste o te estás sintiendo así, listo, ¿qué tienes que hacer para mejorar? Y uno pues como estar en un proceso. Yo no le creo, yo como que en algún momento de mi vida aprendí a no ponerme metas necesariamente, sino a seguir un proceso muy juicioso. O sea, como que en última, si uno sigue un proceso muy juicioso, las metas llegan. Es decir, como que si uno, pero, y el proceso, creo que casi todo en la vida, lo deportivo, lo profesional, es muy mental. Es un juego pues que, claro, también tiene una habilidad física, una destreza física. Seguramente uno quiere trotar una maratón y ser campeón olímpico, pues si uno no nació en África, pues creo que no lo va a ganar. Pero yo creo que hay una parte muy mental en los juegos de la vida, pues en todo, en las relaciones, en todo, pues, y nos venden la idea ahorita en el mundo de la gratificación inmediata, que eso es, pues, eso, mucha gente que emprende
la meta es levantar plata y ser famoso. Si estás buscando eso, si te llegan unos momentos difíciles y de fracaso en teoría, no los vas a aguantar. No, yo no me metí a esto para esto. Es como que si no tienes un propósito más grande que uno, pues en lo que esté haciendo, en lo que sea que uno esté haciendo, no sé, si uno se casa y uno pretende pues que se va a casar y no va a tener problemas en ningún momento, te divorcias a los 3 meses. Entonces, es lo mismo, pues si uno, entonces, es tener esa resiliencia, suena muy bonita hasta que le toca a uno en la Hasta que práctica uno se vivir enfrenta ahí a la situación. entonces, llorar, pues, como que yo en mi vida profesional corporativa yo nunca lloré en mi vida, pues, ¿para qué? ¿De qué? Pero pues llorar literalmente, pues, como en muchos momentos de angustia, o de hasta llorar de felicidad también, es muy raro. Entonces, yo creo que mucho, pues, como que de lo que yo he sentido es un juego muy mental con uno mismo. Y también hay cosas que, pues, ya es como de la psicología y demás. Yo me he acercado un poquito como a los temas de salud mental desde lo que he visto en los libros. Mucha gente se acerca a los libros buscando ese tipo de temas, de leer de depresión, de síndrome de déficit de atención, de ansiedad, en fin, y yo entendí hace poco algo, pues que incluso ya lo estoy aplicando en mi vida, hay incluso hay cosas que incluso el cerebro le juega unas malas pasadas, porque uno cree que todo lo puede controlar pues de manera consciente y, ay, no siento esto, entonces me voy a calmar. No, también hay temas pues ya neurológicos que uno tiene que mirar. Y también hay que darle lugar al sentir, a pasar por la experiencia, ¿cierto? Pues el fracaso hace parte también como de la decisión de emprender, como lo decías. El fracaso hace parte de la vida deportiva. Pues, ¿quién no se prepara para ganar? ¿Quién no se prepara para tener éxito, ¿cierto? ¿Quién no invierte tiempo para lograr los objetivos? Pero pues, el fracaso Exacto, ya que vamos como por esa vertiente de los comparativos, de cómo nos mostramos ante la sociedad, yo quisiera saber si ustedes, cuando están en su rol de deportista y de emprendedor, de creador de books, ustedes se ponen la armadura, o sea, ustedes se visten de exitosos, creen que es importante como mostrar la cara del éxito todo el tiempo, o ustedes realmente pues hacen como ese pare a que realmente quién soy yo y qué quiero mostrar. ¿Cómo manejan ese tema de cómo mostrarse cuando están en los entrenamientos, en el tema del emprendimiento también? ¿Cómo manejar como esa imagen de que siempre estoy bien, de que soy fuerte, sino cómo mostrar esa vulnerabilidad que nos caracteriza como seres humanos? Yo creo que el Ultimate me ha enseñado algo y es prepararnos antes de ir al partido. Entonces, ¿cómo nos preparamos cuando nosotros vamos a ir a un partido? Por ejemplo, nosotros tenemos como el ritual para ir a un partido es ponernos brillitos, ponernos bonitas, ponernos que los moños. Bueno, esa es como la preparación, es como estamos listas para ir como a ganar. Entonces, eso es como prepararnos y saber que vamos a ganar, porque eso significa como estamos preparadas, vinimos con una mentalidad de lo podemos hacer y en verdad tenemos como todas las capacidades. Todas cumplimos un rol, lo vamos a hacer. Entonces es como desde dónde me estoy preparando, porque también está la cara de la moneda de la procrastinación, porque también esa es otra de sentirme culpable, no hice lo que tenía, pero es que perdí tiempo o tal vez no hice lo que debía hacer, pero entonces es como eso. Pero aceptar también esa cara de la moneda precisamente. Exacto. Aceptar que no todo el tiempo vamos a dar el 100, de que no todo el tiempo vamos a tener las condiciones físicas y las condiciones mentales para afrontar como los entrenamientos, las competencias. Entonces es como aceptar los contrastes a los que estamos sometidos como seres humanos. Incluso a veces estamos al 80, perdón, a veces estamos al 80 y si estoy dando el 80, pues estoy dando el 100, de ese 80, ¿cierto? Pues también como en la vida de lo que plantea Tatiana. A mí me parece muy curioso y es que en las mujeres tenemos 4 ciclos.
y los 4 ciclos son diferentes energías. Por ejemplo, no sé, cuando estamos en fase de ovulación, que es casi una semana, pues depende del ciclo que uno tenga. Me parece muy interesante porque ahí uno está súper activa, está en su pico de energía, entonces uno puede aprovechar cada ciclo para, digamos, cumplir como con las metas que se tienen durante la semana. Entonces me parece que es un truco, pues no sé cómo se maneja desde la parte masculina, pero desde la parte femenina sé que se puede sacar como gran provecho de esas 4 fases. Ve, en el mundo de emprendimiento es un poquito particular con lo que tú decías, saber de uno cómo se muestra hacia afuera, que lamentablemente, digamos, en el mundo profesional en sí mismo, hay que aceptar también que uno tiene que ponerse sombreros, no sé si máscaras, de llamarle así, pero como hay sombreros pues que también uno tiene que tener. Uno no puede pensar que en el mundo corporativo no existe la política, y eso existe, uno también tiene que saber jugar ese juego. A veces, lamentablemente, uno quisiera verse muy vulnerable siempre y a veces depende, a veces eso le juega uno en contra, a veces no. Yo le creo mucho a la vulnerabilidad, pues como uno tampoco pretenderse, porque he visto que a veces uno ser terco no termina siendo tan bueno, y a veces cuando uno no sabe algo, a veces es mejor alzar la mano que uno tirarse por un precipicio. Y también a veces desde afuera es muy fácil uno juzgar a otro, pues cuando uno está en ciertas situaciones después se da cuenta de lo difícil que es eso. Pues pongo un ejemplo muy normal que pasa en emprendimientos. Que esta startup levantó no sé cuánta plata y después empezó a quemar un montón de plata y se quebró. Y dice, pero qué responsabilidad, ¿cómo van a hacer eso? No sé qué, pero ya cuando le pasa a uno, uno entiende las presiones que hay con inversionistas y demás. Tienes que crecer a otro ritmo que no estabas creciendo y te toca asumir otros riesgos, y asumir otros riesgos implica eso. Entonces, yo le creo mucho la vulnerabilidad, a también entender uno cuando necesita ayudas. Yo, por ejemplo, yo llevo pues con mi negocio 6 años, con momentos de mucho crecimiento, de mucho boom, que levantamos dinero también, que llegaron inversionistas, que la cagamos con esa plata que llegó. Y yo era muy deportista, dejé de hacer deporte 4 años, fuera de eso nació mi hija, y entré en un ciclo vicioso de una ansiedad y de engordarme 12 kilos, de tener una librería y ya no tener tiempo para leer, de llegar como que no invertir en mí mucho tiempo, como en ese ciclo de esta ansiedad y no sé qué, y uno sin querer se victimiza y dice, no, pero es que mira todo lo que me está pasando. Entonces decirle a la gente cercana, mira, es que tenés que pesar de mí porque es que mira todo lo que estoy teniendo que hacer. Y yo como a finales del año pasado dije, voy a parar esa vaina, ¿qué tengo que hacer? Y otra vez retomé el ejercicio y tengo que trotar otra vez, que me fascina trotar. Eso me ha cambiado la cabeza impresionante, bajé otra vez 12 kilos. Ahí me da pie para preguntar algo también en la vida, pues como de responder la pregunta que nos convoca, y es, bueno, ¿cómo sobreponernos al fracaso? Porque estás hablando también como de ese recuperarse a sí mismo, de ese tenerse como en el horizonte, y a partir de ahí quisiera como lanzarles esa pregunta también como en aras ya de ir concluyendo, y es cómo sobreponernos, ¿sí? ¿A qué recurrimos nosotros para hacer frente al fracaso y cómo nos sobreponemos cuando definitivamente la experiencia de fracaso nos aborda, nos acompaña, nos encuentra en el camino? Yo creo que, a ver, no sé, pues como que a veces yo también tomo el espacio, por eso es como otra de las prioridades que tengo, y es hacer deporte, porque desde el deporte puedo acompañar como ese juepucha, no me fue bien con esta nota, pero tengo el espacio de, venga, me voy a liberar de las cosas, voy a ir a entrenar, me voy a concentrar en otras cosas. Pero qué tanto es como la competitividad que tiene el equipo, porque también es como ese espacio de poder disfrutar, pero también está como el espacio de, venga, me voy a liberar, voy a tomar como otro enfoque,
voy a parar las cosas que estoy haciendo y que me tienen como mal y voy a empezar a ver como otra mirada para ver cómo soluciono esto que me está pasando. Entonces como que ir poco a poco. Tati, y cuando experimentas el fracaso, por ejemplo, en la competencia, sea en el mismo equipo o cuando tu equipo compite con otros y las cosas no salen bien, ¿y cómo te sobrepones? Pues, ¿a qué recurres para intentar sobreponerte a esa experiencia? Bueno, hay algo muy bonito que hacemos después de cada partido y es como un círculo. Bueno, primero se hace el espíritu de juego con todos, que se califica como qué tanto sabes de reglas, qué tanto fue tu actitud con el partido. Y después de eso hacemos como un círculo retroalimentando como todas esas cosas. Entonces como, venga, yo te resalto que hiciste bien este trabajo, pero puedes mejorar con esto. Entonces se da como una retroalimentación entre todas y entre todas como que, listo, tenemos que mejorar en esto y en eso estamos trabajando incluso este semestre, aprovechando que no fuimos a nacionales. Entonces es como, venga, volvamos a lanzar, volvamos a como hacerle como parte importante a los sistemas de juego. Entonces vamos a volver a recordar todo eso para poderle hacerle pie a una segunda oportunidad de poder, no sé, ganar un partido importante. Eso es súper importante. Sí. Es muy importante cómo se sincronizan como equipo, cómo se sincronizan también con los colaboradores y cómo crean esa red de apoyo precisamente, no solamente como red de apoyo aparte, sino en su equipo y en su entorno mismo, porque así yo considero que es como mucho más llevadero precisamente el fracaso. Porque no sé si les pasa que muchas veces nos enfrascamos como en lo que estamos sintiendo, como en todo ese sinfín de emociones y pensamos precisamente que estamos solos y que no vamos a poder, pero muchas veces ahorita cuando hablaban de eso, de las redes de apoyo, cuando acudimos a esa otra persona, esa persona tiene una mirada completamente distinta. Y eso es como lo que nos puede hacer llegar al centro de la situación y puede ser como una de las opciones para sobrellevar precisamente esa frustración y el fracaso. Así es, Manu. Y de la parte de Esteban, pues ya como desde el emprendimiento, ¿cómo haces cuando... Ve, hay un libro que a mí me encanta. A veces la gente cree que yo soy publicitando libros porque tengo una librería. No, creo que al revés, como me gusta tanto leer, una librería. Que me marcó mucho la vida, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Mucha gente lo ve en las librerías y yo, pues a mí ese libro me cambió la vida, me gané un ascenso en la vida profesional, pues anótenlo, hay que tenerlo ahí. Y Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva tiene un tema que tiene que ver con la proactividad, es que el libro dibujan, es como que uno tiene de alguna manera, pues mentalmente tiene un círculo de preocupaciones, de 1000 cosas que lo preocupan a uno, ¿sí o no? Todos las tenemos, pues, hay que pagar la cuenta de servicios y cosas ya muy grandes, uno tiene preocupaciones y uno dentro de ese círculo de preocupaciones tiene otro círculo más pequeño de cosas que uno influencia, pues que de las preocupaciones hay unas que uno las influencia y otras que no. Y Stephen Covey, el autor, dice que hay dos tipos de personas, los que son creciendo el círculo de preocupaciones o los que son creciendo el círculo de influencia. Es decir, a veces uno tiene un montón de preocupaciones y uno se queja de que el jefe no sé qué, de que es que no sé qué, de que el gobierno no sé qué, bueno, de que entonces, o usted puede buscar de qué manera le influencia más sus preocupaciones y no crecer las preocupaciones. Entonces, que es un término también que es pues como muy estoico, pues que el estoicismo es una filosofía de la antigua Grecia pues que habla de eso, uno enfoque su vida en lo que usted puede controlar. O sea, si usted no puede controlar otras cosas, no, eso no tendría usted por qué desanimarlo, preocuparlo, de decir fracasé por culpa de no sé quién. Enfóquese en lo que usted puede controlar. Y si uno piensa de manera muy creativa en eso, pues recurre y uno encuentra un montón de soluciones no triviales a problemas que uno le pasa. Entonces, yo creo que he aplicado mucho eso como cuando tengo preocupaciones de cosas, bueno, ¿cómo las puedo controlar? Hay otras que no quiero decir que es que no tenga preocupaciones, tengo 150.000 preocupaciones. Pero siempre digo, bueno, ¿cómo puedo controlar eso?
no lo puedo controlar, me duermo, no le doy tantas vueltas, no puedo controlar. Entonces, y en el estoicismo hablan mucho de, listo, también usted anticípese, ¿cuál es el peor escenario que puede pasar? Y anticípese a qué emoción va a sentir usted frente a ese escenario y bueno, listo, ¿cómo lo maneja? No sé, yo por ejemplo en mi negocio a veces pienso, bueno, si me quiebro, entonces ¿qué hago? ¿Qué pasa? Y es una posibilidad que está ahí también y que hay que tenerla en el horizonte. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Agradecer a nuestros invitados, a Esteban, a Tatiana, por acompañarnos en este espacio. Y antes de cerrar, o mejor, a manera de cierre, también quisiera como plantear algunos asuntos. La sociedad hoy nos está insistiendo por todos los medios, casi que hay que vivir en un optimismo, ¿sí? Yo diría así, azaroso, ¿cierto? Porque es un optimismo que a veces no da pie o no da lugar a tener en cuenta estas experiencias de las que nosotros hablamos hoy, ¿cierto? De que en la vida, en los emprendimientos, en los proyectos, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel deportivo, ¿cierto? También puede haber algunos momentos en donde las cosas no salgan tan bien, ¿sí? Y más que negarnos a esa posibilidad o negar esa realidad de lo que está ahí, que siempre nos acompaña, o asumir una actitud por el contrario pesimista frente a la vida y a los proyectos que nos planteamos, es poder pensar cómo voy a enfrentarlos, de qué manera yo me voy a plantear también como algunas estrategias, como lo mencionaban ustedes ahorita, para poder hacer frente a esas situaciones que a veces nos exceden, que no controlamos, que aparecen ahí, que también son contingentes, pero que también esperan una respuesta de nosotros. Entonces la invitación es a que nosotros podamos pensar un poco cómo enfrentar esto, cómo también integrar a nuestra propia experiencia la posibilidad de fracasar, y que el fracaso no es del todo negativo. Lo decían ahorita ustedes, el fracaso también nos invita a pensarnos también en otras formas de hacer, ¿cierto? En el día a día. Esteban nos iba a Oye, con lo que decís, ahí pues qué pena para terminar, hay una cosa que a mí me pasan dos cosas al mismo tiempo que parecen contradictorias, pero no lo son tanto, siento yo. O sea, con lo que dices de ser optimista, yo creo que era optimista totalmente. Como le digo yo a gente cercana que no se atrevería a ser emprendedor, y me dice, ¿cuál es el éxito de emprender? O no tenerme el fracaso y demás. Es un poquito contraintuitivo porque es tener bajas expectativas. Si uno tiene muy altas expectativas, siempre estás midiendo, es que quería que llegara a esto y pasó esto, entonces soy insuficiente. Sí, entonces yo digo, el éxito, pues y digo, le digo molestando a mi esposa lo mismo, el éxito de esta relación es que tengamos bajas expectativas. Pues de alguna manera las altas expectativas frente a esas cosas en las que uno es que esto no fue como yo quería que fuera, pues entonces, pero ser optimista, porque mucho de lo que pasa ahora en el mundo es que el mundo está mejor que nunca en casi todos los indicadores de cualquier cosa. Hay menos guerras, menos hambre, menos pobreza y la gente queja más. ¿Por qué? Porque tiene unas expectativas desmedidas que tienen que ser todo perfecto. Y caemos en la lógica de la insatisfacción. Exacto. Así es. Entonces la gente le da más duro, es que el mundo está muy duro. El mundo nunca ha estado mejor en la historia de la humanidad. Pues si hubieras nacido en el 1900, el 80-90% de la población del mundo estaba en pobreza. Pero es un tema también del manejo de las expectativas de uno. Así es. Bueno, a todos muchas gracias, a Manu, nuevamente a Esteban, a Tatiana y a todas las personas que nos apoyaron en la realización de este podcast. Hasta la próxima. Gracias.